Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya a nuestro primer entrevistado. Él es el senador de Evópoli, Felipe Kast. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. ¿Estás acá en Santiago o estás fuera? No, en la Araucanía. En la Araucanía, sí. Bueno, me imagino que este fin de semana largo lo usan los senadores en regiones para estar en sus regiones o generalmente se vienen a sus casas en Santiago cuando tienen casa acá. No, yo me imagino que estarán en regiones trabajando, algunos de ellos junto a su familia. Hay muchas actividades en Semana Santa también aquí a nivel regional, así que estamos acá junto a la familia. Felipe, queríamos conversar sobre varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la ratificación que dio el Senado al fiscal Raúl Guzmán como nuevo secretario general de esa corporación. Ha habido toda una discusión y una polémica sobre no solamente el origen de Raúl Guzmán, que proviene desde el Ministerio Público, una entidad que tiene la facultad de investigar al Parlamento cuando hay acusaciones o cuando hay ciertas investigaciones que se tiene que hacer, sino además por las propias palabras de Raúl Guzmán cuando habló de querer transformarse en una suerte de escudo protector del Senado y los senadores. ¿Por qué razón habría un secretario general, más aún siendo fiscal, creo que todavía fiscal, todavía no ha renunciado a la fiscalía, de tener que avisarle a los senadores o señalarle a los senadores que no teman que el escudo protector es él? Bueno, yo creo que fue un error. Solamente tuvimos 4 senadores que votamos en contra de esa decisión. Sí. Yo creo que tiene distintos problemas, pero el principal problema es que cuando tú estás en un momento de crisis de credibilidad como lo está sufriendo el Senado, que tú elijas al secretario general, que en la práctica es el director ejecutivo del Senado, que sea un fiscal en ejercicio, yo creo que es una señal completamente equivocada. Si a eso le sumas que además, como se registró efectivamente este video, de alguna manera se muestra o se ve una lógica de protección, creo que es doble error. Por lo mismo creo que lo correcto habría sido lo prudente, era votar en contra, abrir un nuevo concurso. Esto no tiene que ver con las capacidades del fiscal Guzmán, de hecho puede tener las mejores capacidades. El punto de fondo es que al final le hace una señal muy confusa a la ciudadanía en un momento de crisis de credibilidad, y estoy seguro que podemos encontrar otros abogados, otros profesionales con las mismas capacidades que el fiscal y que no provengan del Ministerio Público, porque el día de la ciudadanía dice ¿por qué necesitan a un fiscal de director ejecutivo en el Senado? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Sí. Te insisto que creo que lo correcto era votar en contra, no logramos la mayoría, y creo que eso fue un error del Senado no haber visualizado. El solo hecho de no haber visualizado el problema habla también de un problema. Felipe Kast, una pregunta sobre esto mismo. Mira, esta mi opinión, la he vertido montones de veces en editoriales, de que Chile tiene una de las más laxas concepciones respecto de lo que significa el conflicto de interés. Ha habido desde lo más arriba hasta lo más abajo siempre situaciones de conflicto de interés, y el primer sorprendido en aquello es la persona cuando le dicen, mira, pero tú no puedes tener un interés en esta parte y un trabajo o un interés en esta otra. ¿Y por qué no? Si eso siempre se hace, si yo soy muy, muy sano, soy una persona extraordinariamente rigurosa y los amigos dicen públicamente, pero oye, si él fue a los mejores colegios, a las mejores universidades, ¿por qué hay que cuestionarlo por eso? Te lo pregunto en el caso particular de Raúl Guzmán por 2 razones. Una es por la que decía anteriormente. Él tiene una red larga de amistades y conocimientos del Ministerio Público que, como digo, investiga al Parlamento como poder del Estado a la hora de que haya algún tipo de investigación necesaria. Pero hay una segunda razón. El fiscal Raúl Guzmán se presentó como candidato a fiscal nacional y no quedó, y dijo incluso en las reuniones que perfectamente él podía pensarse que se podía presentar de nuevo al cabo de su mandato como secretario general, después de haber estado en contacto directo y estrechamente vinculado con quienes de alguna manera lo nombran, que son los senadores en el caso de Chile.
Claro. ¿Eso no parece, a los demás parlamentarios, no les parece por lo menos un mínimo conflicto de interés potencial? Pero absolutamente, yo no entiendo cómo, y aquí te insisto, más allá del rol de él, yo no entiendo cómo la misma consultora, cuando se hizo el llamado a concurso, que eso sí me parece positivo, que por primera vez se hace un llamado a concurso abierto con una consultora externa, pero cómo no se pone dentro de los parámetros a estimar, a definir que la persona no pueda provenir de un poder del Estado del cual nosotros tenemos que tener total y absoluta autonomía. Y por lo tanto el que se insinúe eventualmente una puerta giratoria claramente no ayuda en lo más mínimo, y te insisto, lo dijimos con todas sus letras, hubieron múltiples columnas de opinión de personas que por ningún motivo deseaban hacerle daño al Senado, todo lo contrario. Durante el último día previo a la votación hubieron muchas columnistas con la mejor intención diciendo cuidado con esto, que se viene. Finalmente no se fue, yo creo, lo suficientemente prudente para cuidar también el prestigio de la institución, que es lo que quienes votamos en contra finalmente buscaban. Ahora, Felipe, cuando tú conversabas con las personas de tu coalición, de Chile Vamos, y planteabas o se discutía este tema, ¿cuál era el argumento por el cual ellos señalaban que correspondía votar por Raúl Guzmán? Pues el argumento era básicamente, primero yo creo que no calibran el impacto ciudadano que tiene esta lógica de que poder del Estado de más. Vimos caso hace poco de un cuestionamiento de parlamentarios en cenas con jueces. O sea, hoy día realmente la situación es muy delicada, es muy grave. Entonces, no dimensionar el daño que se genera por la mera sospecha de que finalmente acá, como tú bien decías, se busca un escudero, creo que no ayuda. Lo que no necesitamos un escudero, al contrario, mientras más transparencia mejor. Necesitamos a alguien que venga a hacer gestión, modernización. Y cuando el debate se dio de la siguiente manera, Fernando, decía, miren, hicimos una consulta externa, hicimos un Deloitte, una empresa externa, que es bueno, correcto, check. Pero después quedaron 4. No queríamos a alguien interno porque los internos de alguna manera vienen con muchas de las lógicas del pasado. Ok, pues la lógica. Y resulta que después quedan 2. Dos que honestamente para mi gusto tampoco me dejan de todo tranquilo. Uno que era una persona muy cercana a un partido político por muchos años, y otro que era un fiscal. Entonces para mí el proceso de selección en sí mismo no me deja para nada conforme. Creo que además era la oportunidad de revisar la baja de sueldo no solamente de este funcionario, sino que ojalá del Senado completo. Se pudo haber aprovechado esta duda legítima que tenía la ciudadanía para frenar este concurso, este proceso de designación. La Jimena del Mar, que es la que actualmente hace secretaria, la está haciendo estupendamente bien, por lo tanto no es que el Senado no pudiera funcionar. En fin, esos fueron los motivos que argumentamos, y yo honestamente siento que muchos no dimensionan el daño que se le va haciendo con este tipo de decisiones, que no es una, además muchas veces se van sumando a la misma institución. Estamos conversando con el senador por la Araucanía, Felipe Kast. Felipe, finalmente para cerrar esta situación, históricamente, y además esta es otra cosa que probablemente no se previó, pero históricamente el secretario general de la corporación era absolutamente desconocido. Tú preguntabas quién es el secretario general de la corporación del Senado y nadie tenía la más leve idea. Es verdad. Y desgraciadamente a partir de esta situación va a estar puesto en el Senado una mirada incluso mucho más escrutadora, probablemente, que antaño, lo que puede ser bueno si es que hay transparencia y todo lo demás, pero que también va a motivar todo tipo de especulaciones por cualquier situación que haya, desde el punto de vista de la elección de una persona para ser un cargo administrativo, que claro, se conoció mucho más de su sueldo, que es altísimo, incluso más alto que el de los senadores, y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de no solamente visibilizar algo desproporcionadamente como es este cargo a la luz pública? Sí, y segundo, ¿cuál era la razón para que una persona con el cargo de secretario general de la corporación tuviera acceso a un ingreso mucho mayor que el de los senadores? Bueno, esto al final lo que me informan a mí, llevo solamente un año en esta institución, pero me informan de que muchas veces los presidentes antiguos fueron congraciándose con distintos grupos de funcionarios, iban aumentando bonos, asignaciones, y que la sumatoria, horas extras, al final van aumentando las cifras y llegan a cifras que son completamente desproporcionadas. Por eso, insisto, aquí yo creo que además perdimos una oportunidad no solamente de
evitar esa legítima sospecha de la ciudadanía al decir por qué necesitan un fiscal de secretario general, sino que además de haber dicho, bueno, aprovechemos este momento, dado que tenemos que postergar el concurso, que yo creo que era lo legítimo, para poder revisar, te insisto, la estructura salarial que hay en la institución, que como el Senado goza de demasiada autonomía muchas veces, han ido tomándose decisiones, sobre todo en escala de remuneraciones de funcionarios, que están completamente desproporcionadas, y creo que era una buena oportunidad que perdimos esta semana. Desde el punto de vista de la transparencia, Felipe Casta, yo he entrevistado a varios diputados que miran al Senado y dicen, mira, sería bastante interesante que el Senado tuviera los mismos mecanismos de transparencia que tiene la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la diferencia que hay en esto? Se nota a veces en, por ejemplo, algunas medidas particulares, como cuando el presidente entonces del Senado no pudo conseguir que se liberaran las informaciones de quienes eran los asesores de los senadores y sus asesorías en términos de lo que era una serie de pesquisas que se estaban realizando. ¿Cuál es la sensación de transparencia del Senado respecto de aquella misma que tiene la Cámara de Diputados? Yo creo que eso probablemente era distinto hasta el periodo pasado, o sea, hasta el año pasado. Por lo menos con el año pasado, cuando llegamos, todos los que llegamos dijimos, no, todo transparencia activa, en el sentido de que todas las asesorías, pero sí se generó un problema que yo nunca entendí por qué no se hizo, que cuando se solicitaron las trabajos, las asesorías externas previas, o sea, del periodo anterior, sí, no se hicieron públicas. Yo le decía en ese minuto a la mesa directiva, pero oye, si esto es responsabilidad de cada senador, ¿qué es esto de tomar decisiones corporativas, compadre? O sea, cada senador se tiene que ser responsable de mostrar su asesoría externa, pues. Al final del día, yo honestamente creo, y eso sí cambió, o sea, no lo hicieron para atrás, que era lo que yo creo que era lo correcto, pero por lo menos hoy día hay transparencia directa y total sobre la asesoría externa y todo lo que se hace, y eso es muy positivo, pero claramente en el pasado no lo sé. Hay otro punto que es interesante, que quizás también tiene que ver con el Senado, y que yo lo mencioné ahí al pasar, que es la forma en que el Senado conoce de determinados candidatos para distintos puestos donde el Senado es particularmente importante. Tiene que ver eso en algún caso con la judicatura, tiene que ver eso en algunos casos con el caso del fiscal nacional, ciertos nombres que necesitan ser determinados o ratificados por el Senado. ¿Cuál es el proceso para que no exista una situación de conflicto de interés en esos casos? Bueno, siempre el único mecanismo que tú tienes para evitar de que alguien capture, y eso ocurre sobre todo para los cargos más altos, que se piden cuoros muy altos. En el fondo, cuando tú vas a nombrar al fiscal nacional o algunos puestos de la Corte Suprema, tú necesitas un quórum muy alto, y eso sí genera obviamente la dificultad de algún grupo político, de algún senador, de hacer una captura de esa persona. Lo que ocurre, donde puede ocurrir captura, es cuando tú bajas a nivel regional y de repente un senador efectivamente empieza a influenciar en decisiones de los poderes del Estado a nivel de región, donde tal vez hay menos necesidad de grandes acuerdos, donde al final la decisión la toma el fiscal nacional o no sé si el fiscal nacional, pero alguna otra autoridad, no tiene por qué solamente ser la fiscalía, y ahí hemos visto que desgraciadamente hay muchos senadores o parlamentarios que sí ejercen influencia, y eso está completamente incorrecto. O sea, es algo que tú, de hecho, hoy día la ley del lobby te obliga, cosa que desgraciadamente no ha ocurrido lo suficiente, a que cualquier reunión que tú tengas, tú puedes conversar, no es que no puedas conversar. Yo la semana pasada fui a revisitar al fiscal Abbott junto a 3 parlamentarios más en forma pública, una pauta con prensa para explicarle las dificultades que veíamos en la inteligencia penal, etcétera. Eso está correcto. Lo que es menos correcto, definitivamente incorrecto, y no se debe hacer, es que uno tenga una cena sin que salga publicada en ninguna parte el motivo de la reunión. Bueno, ahí hay un punto bien interesante que tiene que ver con lo que ha ocurrido un poco con el senador Letelier en la sexta región, y que de alguna manera, me imagino, no debe ser común, no debe ser infrecuente, digo, el que
los parlamentarios se retraten con las autoridades locales y regionales de la zona, o que tengan una presencia, tengan capacidad de poder generar una influencia en lo que ocurre en la zona, no solamente en el ámbito de sus votos en el Senado, sino que además en términos de las personas que son nombradas por parte de los gobiernos en distintos cargos, las proposiciones que pueden hacer respecto justamente de esos cargos. ¿Qué tan generalizado está la presencia de los senadores, tu caso, en la Araucanía, respecto de lo que se le ha imputado al senador Letelier? Bueno, la verdad es que a mí por lo menos me sorprende mucho ese tipo de relaciones. O sea, uno puede tener relaciones, como te digo, donde uno pide una reunión por oficio, le plantea un documento, me preocupa esto que está pasando en este caso, pero lo que a uno sí le preocupa, y por lo menos aquí en la región de Araucanía no me ha tocado verlo, es cuando uno empieza a tejer una amistad o una relación más profunda. Eso creo que es muy negativo, cuando tú empiezas en el fondo, a generar o a tejer redes que van en la búsqueda de incluso comentar o proponer este tipo de decisiones, y eso no corresponde. O sea, al final del día, la ley del lobby cuando se hizo, y esto para todo, nosotros tenemos que tener murallas chinas, tenemos que cuidar los roles de separaciones, porque lo contrario, al final del día, claro, esa lógica de cercanía que a veces muchos la ven con naturalidad, yo creo que es muy poco sana para una república, porque al final del día uno incluso pierde la independencia para criticar a ese poder. Si nosotros como parlamentarios yo puedo decir, mire, estoy indignado porque la efectividad o la impunidad de mi región es altísima. Nosotros le entregamos un reporte al fiscal nacional después de habernos juntado también con una audiencia pública con el fiscal regional, y ese tipo de relaciones profesionales son sanas. Lo que no es sana es cuando uno ya empieza como a tejer una amistad. Nosotros no nos eligieron para ser amigos de nadie, sino para representar y cumplir un rol. Ya, pero ahora, Felipe, te lo pregunto en términos de, por ejemplo, generar una red de nombramientos en las regiones que tienen, de alguna manera, cierta vinculación con el senador de la zona. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la... No, pero a mí no me ha tocado ver, por lo menos en la Araucanía, y ahí hablo por lo que... y ahí uno escucha esos rumores, ¿no? Si yo supiera que algún otro senador está influyendo en el nombramiento de la Fiscalía o la Justicia, por lo menos hasta al momento, afortunadamente, no he escuchado nada. No, pero te lo planteo, por ejemplo, me acuerdo y lo conversamos acá con el mismo senador, cuando Francisco Chaguán criticó duramente a la ex ministra de la Cultura porque los seremis que se estaban nombrando en la región no correspondían a los que debieran ser, tenía una diferencia ahí. Ese tipo de cosas, lo que me dice es que los senadores a veces, postulan a personas para cargos gubernamentales que tienen que ver con su propia región. Y eso, ¿a quién le agradece el seremi el nombramiento? Claro, no, eso, de hecho, te insisto, no solamente, primero hay que hacer una distinción, claramente cuando hay cuando el senador de la coalición tiene más influencia con el gobierno de turno, son de la misma alianza, coalición, muchas veces los seremis son de los mismos partidos, eso puede existir. Distinto es que tú te metes en un poder del Estado, como te digo, muy de la justicia, la fiscalía, y lo que sí debiéramos hacer, que yo creo que es la gran transformación pendiente que tenemos en Chile, es que los servicios públicos, no los ministerios, que hay que hacer esta distinción constitucional. Un ministro está bien que pertenezca a la coalición política, un subsecretario está bien, pero explícame a mí, Fernando, ¿por qué el director del Instituto Nacional de Estadística tiene que ser de un partido político? ¿Por qué no el mejor estadístico de Chile? ¿Por qué el director del Servicio Nacional de Menores, del Sename, tiene que ser de un partido político? O sea, la Constitución chilena hace una gran diferencia entre los servicios públicos, que se supone que son 100% profesionales, de lo que son los ministerios, que definen las grandes políticas. En el fondo, los ministerios están hechos para delinear las líneas políticas, pero se supone que los servicios públicos solamente para ejecutarlos. Y es ahí donde yo siento que hemos perdido décadas para poder tener un Estado que entregue dignidad, calidad. Es la misma razón por la cual el Sename terminó violando los derechos humanos de los niños, porque duraban 1 año y medio los directores del Sename. Como eran cuoteos políticos, cualquier crisis era un fusible. En Inglaterra, en Nueva Zelanda, los servicios públicos son lugares de excelencia. Tienen buenas remuneraciones, tienen mecanismos de mérito, no se les ocurre utilizarlos como botín de campaña, como agencia de empleo. Entonces, esa parte que es el músculo para poder tener un solo Chile y no 2 Chiles, donde tenemos una educación pública precaria comparada con la educación privada,
una salud pública precaria, porque también los directores de los servicios de salud en todo Chile son nombrados con criterios políticos. Así es imposible tener un solo Chile y no tener estas brechas sociales que tenemos. Sí, ¿y cuál es la respuesta que te dan tu propia coalición por hacer lo mismo? No, pues, olvídate, lo que uno les dice, ¿por qué no hacemos una transformación del Estado? Que es la gran reforma. O sea, que el problema que tenemos no es que tú mantengas, y obviamente, cuando viene el cuoteo político, históricamente todos te dicen, no, mire, lo que pasa es que ahora vamos a poner gente mejor. Yo les digo, eso es pan para hoy día y hambre para mañana. Lo que tenemos que hacer es una reforma del Estado, es ceder poder, porque si tú finalmente haces una reforma del Estado, lo que estás diciendo, yo ahora que soy gobierno, no voy a poder utilizar esa cuestión para los de mi sector, sino que vamos a blanquear de una vez por todo esto. Y otra cosa adicional, si es que tú tienes directores de servicios públicos que no son cuoteados políticamente, no tienes para qué tener un estatuto distinto al Código del Trabajo, porque en el fondo el estatuto administrativo del sector público está pensado para protegerte de esos directivos. Tú tienes inamovilidad porque está pensado para que el directivo sea cuoteado políticamente, y eso genera un círculo perverso. Si tú realmente tuvieses directivos que fuesen nombrados 100% por mérito, y yo tengo una fórmula, porque no tampoco le puedes cortar las manos al presidente de la República, que por ejemplo si funciona mal el Sename no lo puede sacar, pero la fórmula que yo creo que es correcta es la siguiente, Fernando. Imagínate que el nombramiento del director del Sename sea 100% ciego a los políticos. Es una comisión técnica, imagínate un comité como el de registro del Servicio Civil, y por lo tanto tú sabes que lo van a nombrar técnicamente. No va a ser ni la Nueva Mayoría, ni el Frente Amplio, ni de Chile Vamos, ni de la Democracia Cristiana. Va a ser 100% técnico. Pero si funciona mal, el presidente sí puede removerlo, en el sentido de que y de ahí se inicia nuevo un proceso, pero que no es político. Por lo tanto, nunca vas a tener al presidente siendo presionado por los partidos políticos para que lo saquen por criterios de cuoteo político. Solamente lo van a querer sacar, que es legítimo que lo puedan sacar, cuando sientan que lo está haciendo mal. Y como saben que no van a poder poner políticamente al siguiente, no va a tener ningún incentivo perverso para estarlo sacando simplemente porque llegó un senador que se enojó y hizo un negocio político pequeño. Senador Felipe Kast, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Que tengas un buen día. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.